Bienvenidos nuevamente acá a un nuevo video de Hablemos Claro con Edgardiño Show. Estamos de vuelta. Esperamos bendecirles de nuevo con este nuevo contenido que estaremos desarrollando. Y tienen que seguirnos y seguirnos. Aparte de darle me gusta, compartir, darle la campanita. suscríbanse al canal, obviamente. Y bueno, ¿cuál es la temática de hoy, Edgardo? Mira, es una pregunta bastante seria. Nos enseñaron siempre que tenemos que orar, otros rezar, ¿verdad? Según el término, ¿verdad? Y es algo como contradictorio en cierta manera si lo vemos de ese punto, ¿verdad? De este punto. Si Dios es soberano, conoce todas las cosas, todo es bajo su voluntad. O sea, no hay nada que Él no sepa, ni incluso lo que va a pasar más adelante. Él ya conoce todo. ¿Por qué oramos? O sea, ¿cuál es el sentido de orar? Si ya Dios conoce todo. Wow, es una pregunta desafiante. Y creo que todo nuevo creyente cuando... Ya respondiendo la pregunta, creo que todo nuevo creyente cuando viene a los pies de Cristo, cuando viene a la fe, entiende la oración de manera simple, ¿verdad? Le resulta fácil, nos damos cuenta que no solo tenemos necesidades, sino entendemos que Dios es el único que ha capacitado, el único proveedor genuino que puede proveer nuestras necesidades, que puede suplir nuestras necesidades, y tenemos realmente una dependencia de Él. Y de manera simple y sencilla vemos esa oración como un niño ante el Padre. Y es por eso que vamos rápida y voluntariamente ante Dios mediante la oración, ante el Señor mediante la oración, y presentamos todas nuestras preocupaciones ante Él, porque sabemos que Él cuida de nosotros, porque Él es nuestro Padre, como dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Pero después de eso empezamos a adentrarnos en el estudio de la palabra. Vamos creciendo, nuestra fe se nutre, nuestra fe empieza a agarrar tamaño, grosor mediante el estudio de la palabra, y vamos entendiendo, vamos comprendiendo paulatinamente el carácter o la naturaleza de Dios, y entendemos que Dios lo sabe todo, como dice por ejemplo en Juan 16:30. Entendemos que la voluntad de Dios no puede ser frustrada, no puede ser quebrada, no puede ser quebrantada por ninguna circunstancia, por ninguna problemática, ni por ninguna criatura. Entonces, esa visión de Dios, esa naturaleza de Dios, puede afectar nuestra visión en cuanto a la oración, o nuestra visión de la oración. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si nada escapa de la atención de Dios, nada sobrepasa los límites de su poder, y Dios tiene la autoridad de todas las cosas, y Dios lo sabe todo, entonces podemos preguntarnos, ¿para qué oramos? ¿Verdad? Jesús dice en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6 versículo 8, que aún nuestras peticiones, antes de que nosotros las digamos o las confesemos ante Dios, Dios ya lo sabe. Él ya sabe todo lo que necesitamos antes de que pensemos incluso. Y aún nuestros cabellos están contados. Entonces, como dice Efesios capítulo 1 versículo 11, dice que todo ocurre conforme al propósito del que hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad, que es Dios. Entonces, si todo ocurre de acuerdo al designio de Dios, al designio soberano de Dios, Edgardo, entonces esta pregunta es muy válida. ¿Por qué orar? ¿Por qué oramos? Sí, porque si vamos a algo real, igual se va a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y a veces nos enfrancamos tanto en orar por una cosa y al final no sucede, y sabemos que Dios sabía que iba a suceder así. Ajá. Entonces algo como que a veces si cuando entendemos realmente como que nos confronta, nos hace como que... Sí, de hecho no es solo que sabe, sino lo ordena. Entonces vemos un control absoluto de la realidad que sucede, o de las realidades. Es la realidad, para ser más objetivo. Entonces, en cuanto a la oración, tenemos que tener una visión correcta. Muchas veces la respuesta se nos complica, Edgardo, porque tenemos una visión al revés de la oración. Entonces tenemos que pensar o ver la oración menos en términos de cómo obtenemos las cosas que necesitamos de Dios, y más en términos de nuestra relación con Dios. Entonces es ahí, es esa luz en donde nos ayuda a ver el poder realmente de la oración y lo que es la oración en sí. Ahora podemos ser un poco más drásticos y decir de manera directa, yéndonos directo al grano, que Dios no necesita la oración. Podemos decir también que Dios no necesita de nosotros para que
para que Él pueda ver y esté al tanto de nuestras necesidades. Tampoco está esperando que le pidamos algo para que Dios pueda actuar. Rudísimo, rudo eso, es fuerte. Claro, suena drástico. Sí, eso. sí. Entonces, Él no está sujeto a nuestras oraciones para que Él actúe, porque Él es soberano y actúa de manera libre. Y Dios es Dios. Entonces, Él es el gobernador sobre el universo. Pero no podemos quedar allí. La cuestión no culmina ahí. Sino, Dios no solo es Dios, no solo es soberano, no solo es el que controla la historia de la humanidad ni el que controla el universo, sino Él es nuestro Dios. ¿Y qué significa eso? Que condescendientemente Dios entró en relación con un pueblo, con su pueblo, convirtiendo en hijo suyo a cada persona que confía en el Señor Jesucristo. Entonces, Dios ha dado a su pueblo la oración como un medio para que podamos acercarnos a Él, confiar en Él y comprender que Él nos ama y que Él cuida de nosotros. Entonces la Biblia nos enseña que el Señor se comunica con nosotros mediante su palabra y que nosotros nos comunicamos con Él mediante la oración. Entonces, como toda relación, ya sea matrimonial, ya sea de amistad, toda relación social, la comunicación es algo imperativo y algo crítico en esas relaciones y también con nuestra relación con Dios. Entonces, la oración es una comunicación con Dios. La palabra nos habla, Dios a nosotros, y la oración es como nosotros nos comunicamos con Dios. Y la oración no solo es para cambiar nuestras circunstancias, Edgardo, sino para que en primer lugar nosotros cambiemos. Así mismo Nosotros vayamos cambiando, ¿verdad? O sea, que Dios nos cambie progresivamente y paulatinamente a la imagen del Señor Jesucristo. Sí, porque creo que tenemos un error, ¿verdad? Y siempre como que, y me incluyo, pues, oramos nada más para que Dios nos supla la necesidad, nos podamos comprar algo, podamos pagar algo, una deuda, ¿sabes? Y se nos olvida que realmente, si no podemos ver la oración del Padre nuestra relación. Obviamente existe la parte de petición, pero más de relacionarnos, de poder cambiar al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y es difícil, pero creo que la oración ayuda bastante a eso para nosotros poder tener ese carácter. Exactamente. Entonces, la oración tiene que ser ejercida, o uno tiene que orar, mejor dicho, bajo el nombre de Jesús, bajo la autoridad del Señor Jesús, como dice Juan 14:13, y de acuerdo, estando alineados a la voluntad de Dios, como dice 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Entonces ese es el modelo bíblico y tenemos que seguir ese modelo bíblico que nos enseña que la oración consiste en buscar la naturaleza de Dios y venir al Señor con el deseo de que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios y la imagen del Señor Jesucristo. Entonces nos podemos preguntar, Edgardo, ¿qué tiene un significado más eterno, más trascendente? ¿Verdad? ¿Que nuestras circunstancias cambien? ¿O que nosotros cambiemos y seamos cada vez más conformados a la imagen del Señor Jesús? Obviamente que seamos conformados a la imagen del Señor Jesús. Claro. Entonces, cuando miramos la oración bajo esa luz... Pero bajo ojo, todos los seres humanos, creo que todos los seres humanos trabajamos así. Cuando estamos en esa presión, sí, miramos más que cambien nuestras circunstancias que cambiar nosotros mismos. Claro, sí. Sí. Es algo como ponemos pata para arriba. Exacto, sí. Entonces, cuando miramos la oración bajo esa luz, que en primer lugar es para que nosotros cambiemos, así no nuestras circunstancias, eso queda en segundo plano. Entonces ahí es en donde podemos apreciar el verdadero poder de la oración. Porque la oración en primer lugar consiste en que nosotros cambiemos a la imagen del Señor Jesús. Entonces, todo lo demás que consiste o que se encuentra dentro de la vida cristiana, así como la oración, es para la gloria de Dios en primer lugar y para nuestro beneficio en segundo lugar. Y dentro de lo que consiste o lo que es para nuestro beneficio, en primer lugar está que cambiemos nosotros a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y ese es el orden. Entonces, tenemos que recordar que cuando estamos desanimados, cuando nos sentimos impotentes, el Señor nos llama para que vayamos a Él en oración, para que oremos, para que Él cambie nuestras circunstancias, pero no solo circunstancias, sino recién dijimos, y volvemos a reiterar, para que nos cambie a nosotros primero, conforme a la imagen del Señor Jesús. Entonces, esa es la cuestión de la oración. Pero el tema de la soberanía, o la oración a la luz de la soberanía de Dios, nos plantea otra pregunta, Edgardo, que podemos desarrollar, ¿verdad? Sí. Y hablando de eso, entonces, la cuestión, ¿verdad? Sí, la oración, ¿verdad? Dios conoce todo. Entonces, ¿la oración va a poder cambiar algo realmente? O sea, ¿la oración puede cambiar algo?
es consecuente esa pregunta, porque si Dios es soberano y al fin y al cabo todo lo predeterminó y todo lo que ocurre es conforme a su designio, conforme a su voluntad, Edgardo hace una pregunta consecuente, y creo que todo cristiano que empieza a razonar se preguntará esto: ¿puede la oración cambiar algo, cambiar alguna circunstancia, o doblegar la muñeca de Dios o la mano de Dios para hacer algo cuando todo está predeterminado por Él, ya que Él es soberano? Entonces, tenemos que partir por un punto muy importante. Afirmar que Dios es soberano y que nada pasa en este universo aparte de la voluntad de Dios, y en cierto sentido Dios ordena todo lo que sucede, no significa quitarle la responsabilidad al hombre de sus acciones. Pero la enseñanza de la soberanía de Dios, de que Él controla todo, plantea otra pregunta. De repente cuando nos adentramos en estos temas, Edgardo, hay más preguntas que respuestas, ¿verdad? Sí. Y las preguntas van surgiendo. Entonces, ¿realmente la oración cambia algo? Si Dios soberano cambia algo, entonces ese cambiar algo significa que si nosotros tenemos la posibilidad o el poder o la potencia de cambiar algo, Dios abre una pequeña brecha para que nosotros cambiemos el transcurso de la historia. Entonces, si Dios es soberano, Una pregunta. si Dios es soberano, y dentro de su soberanía, y como el Dios santo, y dentro de su santa palabra, de su santa revelación, Él nos manda para que oremos. Entonces, la oración nunca es opcional. Para Edgardo no puede ser opcional, ni para mí, ni para cada cristiano. No puede ser opcional, Sí. es innegociable, y la oración es requerida, es imperativa para la vida del cristiano. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué pasa si no sucede nada cuando oramos? Y ese no va a ser el problema. Nunca el problema es reducido a eso. Porque independientemente de si la oración haga bien o no, independientemente de si Dios responda a la oración o no, Dios nos manda a orar. Y debemos orar. Y el hecho de que el Dios soberano, el que sustenta el universo, el que creó el mundo, nos mande a orar es razón suficiente para que oremos. Así es. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, Él no solo nos manda a orar, sino Él nos manda a que nosotros hagamos conocer nuestras peticiones ante Él. Santiago dice que si nosotros no tenemos es ¿por qué? Porque no sabemos pedir. Ni porque no pedimos, hay que ser un... No pedimos, ¿cierto? Claro. Y también dice que no sabemos pedir. Claro, No pedís. Santiago 4.2. Y también se nos dice que la oración del justo puede mucho. Exacto. Santiago 5.6. Entonces, Sí. una y otra vez, la Biblia dice que la oración es una herramienta eficaz, es útil y es efectiva y funciona. No por la oración en sí, sino por el objeto de la oración, que es Dios. Exactamente. Entonces, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite y ordena, en todo sentido es para su gloria, y la oración se encuentra dentro de lo que implica darle la gloria a Dios. Entonces, cuando Dios es glorificado, el hombre se beneficia de eso. No solo Dios, sino también el hombre. Oramos para glorificar a Dios, pero también oramos con el fin de recibir los beneficios de la oración de la mano de Dios. Entonces, la oración es para nuestro beneficio, aún conociendo que Dios conoce todas las cosas desde un principio, desde el inicio. Nos beneficia. Y uno de los grandes temas que impulsó la reforma protestante, Edgardo, es la idea de vivir una vida, o de que la vida sea vivida bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios y en la presencia de Dios. De ahí el término latín coram Deo, ante Dios, ante la presencia de Dios. Entonces, la oración no es simplemente un soliloquio, una especie de ejercicio de autoanálisis terapéutico, y mucho menos una recitación religiosa, sino la oración es un discurso con el mismo Dios personal, en donde nos comunicamos con el mismo sustentador del universo, con el mismo creador de todo lo que existe. Entonces ahí, en ese acto, en esa dinámica de la oración, es que en donde Edgardo, en donde Maciel, en donde cada persona trae toda su existencia finita ante la presencia infinita de Dios, y tenemos ese privilegio de poder expresarle a Dios lo que tenemos en nuestras mentes, lo que tenemos en nuestros corazones, aquellas cosas que nos preocupan, aquellas cosas que nos producen ansiedad, y todas esas cuestiones, toda nuestra existencia ante Dios. Entonces Dios nos dice: ven Edgardo, ven Maciel, tú que estás viendo el video, ven ante mí, háblame, que yo te escucho, haz conocer tus peticiones delante de mí. Entonces vamos ante Dios en oración con el fin de conocerle a Dios, Edgardo, pero no solo con el fin de conocerle, sino para que nosotros seamos conocidos por Dios, para que seamos conocidos por Él. Entonces, ya para concluir esa pregunta del inicio,
si Dios es soberano, ¿por qué orar? Realmente tiene un error. Y el error consiste en que esa pregunta está asumiendo de que la oración es unidimensional. O sea que la oración se define simplemente como una súplica o una intercesión, pero la oración no es unidimensional, la oración es multidimensional. Entonces la soberanía de Dios, antes de arrojar sombras sobre lo que es la oración, antes de ser una barrera para orar, todo lo contrario, más bien es un impulso para que nosotros podamos orar a Dios. Es una razón que embellece ese mismo acto de orar y que impulsa y le da un motivo trascendente a la alabanza de la oración. Entonces, lo único que la soberanía de Dios tiene que hacer es realmente darnos una razón para expresar adoración a Dios, para orar al Señor y tener ese privilegio inigualable de compartir nuestros pensamientos con Dios, los más íntimos pensamientos que tenemos ante Él. Entonces, somos criaturas que se comunican y tenemos que comunicarnos principalmente con Dios a través de la oración y ser personas impulsadas a orarle a Dios bajo la luz o bajo el entendimiento de su soberanía. Entonces, antes de que la soberanía bloquee el hecho de orar, más bien debe de impulsar a que seamos personas que oren. Esa es la respuesta a esa pregunta. Bueno, entonces aprendimos el día de hoy por qué orar, ¿no? Entonces, síganos, búsquenos, denos. Porque si Dios controla todo, si Dios conoce todo, por más que Él conozca tus pensamientos, Él te dice, ven a mí, tenés el privilegio de expresar lo que te preocupa, lo que tenés en tu corazón ante mí. Yo le doy importancia y yo que controlo el universo puedo responderte si quiero y sé si te beneficiará o no te beneficiará. Entonces tenemos todo el por qué confiar en Dios, porque Él es soberano. Esa es la temática o la cuestión, Eduardo. Y la verdad que es bastante emocionante, porque realmente emociona porque pone a pensar a una veces, muchas veces, y menciona a veces como que realmente Dios tiene todo el control y me quiere, me ama. Claro. Así como nosotros lo amamos a ustedes. Nos vemos, cuídense. Espero que les haya sido de bendición y nos vemos pronto. Saludos y bendiciones.